Y pues nada, que efectivamente sí tenía mi destino en sus manos, Moira, y, y mi hijo nace en la primera semana de grabación de Nada Personal. Y tuve la bendita fortuna que prácticamente todas las cabezas de producción eran mujeres y sabían que iban a ser mi hijo, y ellas se organizaron y de repente llegan al set y me dicen: Enoch, lárgate ahorita. ¿Qué? Es que tengo una escena. No, ya hay una camioneta, te va a ir a México, nada más te encargo un favor, en cuanto nazca tu hijo te regresas. Oigan, pero vete. Porque además de que eran mujeres, la mayoría eran madres, entonces era como un asunto de empatía. Claro. Y me votaron, vine y literalmente llegué en la noche, en la mañana fuimos a un desayuno, regresamos, nos acostamos un rato y se les rompió la fuente a Cristina y cancelamos el ensayo. Porque nos íbamos a ir a ensayar una obra sobre Sor Juana. Sí. Entonces ya en vez de ir a ensayar, pues nos fuimos a parir. Y mi hijo nació en el agua, entonces a mí me tocó toda la experiencia de recibirlo, sino en el agua, cortar el cordón umbilical, a recibir la placenta, revisarla, que estuviera completa para que no fuera a tener ninguna infección ella, supervisar un punto que le pusieron. Y aparte yo me sabía de memoria el manual de qué hacer si se le ocurría parir en el taxi. Entonces ya había estudiado unos manuales de sobrevivencia, que se usaba una agujeta, se mojaba en gasolina, se amarraba el cordón umbilical y se encendía. O sea, yo estaba preparado para cualquier eventualidad. Entonces, de tal suerte que cuando vino el parto, pues yo estaba bastante relajado, o sea, no tuve ningún conflicto, lo recibí, lo saqué del agua, se lo subí al pecho a su madre, y ahí fue cuando él estrenó sus pulmones, lloró, y recuerdo que le echaba agua caliente en la espalda y le decía: ya llegaste, y ya estás aquí, bienvenido, dijo, ¿no? Y pues entre todas esas cosas, eso también, pues este asunto de prepararme para recibir a mi hijo, etcétera, pues son elementos que me han servido en otros personajes, y también para generar empatía y puentes con algunas mujeres que luego hablan de eso, y es así como: ustedes no saben. Le digo: pues yo no he experimentado los dolores de parto, pero sí he experimentado la angustia de saber que cuando corona el bebé es un momento crucial donde puede morir, ¿no? Y la angustia es terrible. Claro, y cómo todo esto ha permeado tu personalidad. Te voy a confesar algo que poca gente lo sabe, porque es algo que no comento mucho. Gracias a tu participación en esa novela de Nada Personal, muchos de los que te conocimos aquí, principalmente los hombres, nos enviciamos con las novelas. Yo me aventé toda la novela esa, nada más para ver tu desempeño y todo, y la verdad eras el tema de nuestras pláticas cuando nos reuníamos los compañeros de la generación, el decir: bien, Enoch la hizo y va bien, y te fijaste lo que dijo acá. Y a veces platicando, a veces nuestras parejas decían: ¿a qué se reúnen esos hombres a platicar? Y era a platicar de novela. Era algo... Pero aparte fue una novela muy importante, fue un parteaguas. O sea, de verdad, fue la primera vez que Televisa se le abolló la corona, fue la primera vez que perdió el monopolio del rating, ¿no? O sea, Televisa estaba viendo Nada Personal. Nada Personal también, detrás habían, aparte de Pigmenio, estaba la gente de La Jornada, y entonces había una línea editorial, que habían muchas noticias que estaban en la palestra nacional, y de pronto aparecían en la novela, y decías tú: ah, caray, ¿cuál es la realidad y cuál es la ficción? Esa novela en particular solo contrataron prácticamente actores de teatro, porque nadie de Televisa quería irse a Azteca, porque los iban a vetar. Entonces no les quedó más remedio que ir a los teatros, y contrataron actores. Entonces, pues las discusiones entre nosotros era si iba a engordar, si me iba a dejar el bigote, porque mi personaje no era de: ay, es que no veo bonito, es que necesito mi encuadre, quiero mi luz, es que no. Entonces eran realmente, los cortes a comer eran muy jocosos, porque éramos actores, casi todos de extracción universitaria. Entonces había un análisis de personaje, habían propuestas, habían cosas muy... Y aparte, toda la cuestión visual era gente de cine. Entonces, de verdad sí fue un parteaguas, sí fue un antes y un después, al grado que Azcárraga
el viejo, el tigre, Sí. nos vetó a todos los que participamos en ese telenovela. Así, Toma. todos ellos estaban vetados, ¿no? El señor murió y a mí hasta apenas hace 4 años me quitaron el veto y me llamaron por una telenovela y así, pero estás vetado, ¿no? Y luego, ¿y? Pues estás vetado pues, yo no. ¿Quién pone el veto? Nosotros, pues usted lo pueden quitar, ¿no? Entonces me contrataron, que luego en la conversación me di cuenta que era un tema más que nada como de negociación, es decir, si yo te quito el veto, tú me debes, por lo tanto vas a cobrar poquito. Yo así, pues, le dije, me acuerdo que esa primera negociación la cerré diciéndole, mira, te voy a decir como dijo la filósofa Manuela Torres. Me dijo, es cantante. No, le digo, es filósofa. Ella dice, viví sin conocerte, puedo vivir sin ti, como lo demuestra mi expediente. Llevo 20 y tantos años vetado y mira, tengo un hijo, tengo una carrera, o sea que la neta, pues, si me quieres contratar bien, y si no, pues me regreso a mi casa. Claro, pues es que tú tienes la capacidad de poder autoconstruirte, de poder salir de esto y tantas cosas. Y lo hemos visto, yo recuerdo tus películas iniciales, Nicotina, Zapata, El Tigre de Santa Julia, y cómo llegar, por ejemplo, Roma, Chicuarotes. O sea, es una evolución que hemos podido apreciar y de la cual todos los subcalifornianos nos sentimos identificados. ¿Cómo has vivido esos cambios? ¿Qué puedes decir ante esa retrospectiva? Ahora ya, saliendo del terreno de los teatros y de la novela, en el mundo de la filmación, de las películas. Antes de responder a tu pregunta, te voy a regalar una anécdota. La segunda novela que hice la tercera novela que hice fue La Chacala, ¿no? Sí. Ya para entonces ya había cobertura nacional, porque Nada Personal se veía en La Paz, pero en La Toba no se veía en todas partes, se veía en San Carlos, o sea, no había cobertura nacional. Todo el mundo recuerda a TV Azteca con Mirada de Mujer, y todo el mundo cree que es como la gran telenovela que hizo TV Azteca, pero no, en realidad, cuando Mirada de Mujer ya tenían cobertura nacional, por eso fue tan bien, o mejor que Nada Personal, pero Nada Personal abrió brecha en muchos aspectos. Pero me acuerdo que cuando hice La Chacala ya se veía en La Toba, TV Azteca, y tenía una escena yo con Jorge Reynoso, y pues se suponía que andaba buscando La Chacala y él no creía en ella, bla, bla, bla. La Chacala, para los que no la vieron, y como diría Chava Flores, también ustedes tienen la culpa, ¿quién les mandan a hacer tan tarde? Entonces hay que explicarles todo. Pero bueno, La Chacala era como el chupacabras, ¿no? Y el caso es que el personaje, éramos 2 policías, y él me dice, le digo, comandante, La Chacala volvió a atacar. Y dice, esos son cuentos de gente pueblerina. Tú eres de pueblo, ¿verdad? Le digo, sí, señor. ¿De dónde eres? De La Toba, le digo. De La Toba. Ah, esa es una bahía en Japón, ¿no? No, señor. Es un punto perdido en la Baja California Sur. Y siguió la novela, ¿no? Pero me cuentan que en La Toba se oyó el grito. En toda La Toba, como si hubiera metido gol la selección nacional. Así es. O sea, fue mencionada La Toba en cadena nacional. Y mis receptores, pues, lo festejaron, ¿no? Entonces, esa es una de las anécdotas. Cuando morí en el norte del corazón, moría de cáncer, y me dijo mi mamá que al día siguiente fue varias gente a darle el pésame. ¿Ve? Entonces que mi mamá le decía, ¿no sufrió mucho, doña Chus? No, lo bueno que ya el mundo me había dicho que se iba a morir en la novela, por eso no me pegó tanto, ¿no? Pero pues son cosas que pasan, ¿no? Yo recuerdo una vez también cuando estaba haciendo Nada Personal, estábamos en un restaurante chino que estaba cerca de la casa, teníamos a Doria ahí en una de estas mecedoras sobre la mesa, y estábamos comiendo, Cristina, Doria y yo ahí. Me acuerdo que una señora que estaba enfrente de mí me empezó a increpar y a decirme, maldito, no sé qué, lo voy a acusar con la policía. Y decía, ¿qué le pasa? Y dije, está viendo la novela, ¿no? Y en eso me acuerdo que acababan de poner en circulación lo que en México le llamaban los policletos, que eran policías en bicicleta, ¿sí? Que los acababa de poner Cuauhtémoc Cárdenas, me acuerdo. Y entonces entran 2 policletos al restaurante, y la señora se levanta, lo voy a acusar con la policía. Y entonces los policías, me acuerdo que estaban agarrando pan, se voltean, me ven y se cuadran. Se me cuadraron. Ajá, por el personaje que... Sí, pues entonces
tanto la señora estaba reclamándome por un efecto de la ficción, como los policías reaccionaron por un efecto de la ficción, pero pues ellos dieron por hecho que yo era de verdad. Entonces yo así como, descansen muchachos. Y ya la señora, cuando vio que se me saludaron los policías, ya la señora se paró y se fue, dijo, no, pues están coludidos. ¿Ya para qué? Entonces, y como en ese entonces, cuando entró Cárdenas le tocó empezar a limpiar las policías porque pues veníamos de la tradición del negro Durazo, donde la policía y la delincuencia pues nomás se diferenciaban por la placa, ¿no? Entonces, esta señora se paró. Y el cine, yo cuando hago cine, yo voy de vacaciones, literalmente. Porque en cine tienes literalmente todo un día para hacer 1 minuto. Y realmente los textos, por muy largos que sean, no llegan a 5 renglones. Entonces de pronto es como, hay que esperar mucho tiempo porque en lo que foto pone la luz, etcétera, hay demasiados elementos técnicos que hacen lento el proceso, de tal suerte que yo cuando hago cine es cuando más leo, pues cuando más descanso, o es cuando más escribo, porque es cuando más tiempo tengo en el camper, más tiempo de espera. Sí. Y entonces para mí el cine, hay una definición maravillosa que hizo Ofelia Guilmain. Ofelia Guilmain, para que entiendan la diferencia entre los tres. Ofelia Guilmain decía que ella tenía un esposo que era un gran proveedor, un gran marido, que pagaba las colegiaturas, que mantenía lleno el refrigerador, que pagaba la renta, que pagaba los viajes, que era la televisión. Que tenía un gran amante, que la llevaba en alfombras rojas, la llevaba a las estrellas y le prometía la inmortalidad, que se llamaba cine. Y había un tercero que era un chichifo que le quitaba lo que los otros dos le daban, que se llama teatro. Porque pues al final el teatro pues sí es un asunto de mucho amor, se implica mucho esfuerzo, mucho ensayo, mucho todo, pero al final abres telón y si tienes 30 gentes, pues ahora con esta cuestión de la pandemia, de por sí los teatros iba poca gente a los teatros y ahora te reducen el 30% de la butaquería, pues entonces se hace muy, muy complicado. Y el teatro sí es un acto heroico, hacer teatro sí es un acto para héroes. Así es. Y fíjate, ahorita que mencionaste a Ofelia Guilmain, ¿no? con la cual me platicaste que tuviste oportunidad de abrevar de esa fuente, trabajar con ella. También Ofelia Medina, bueno, también de tus compañeros actores, Chucho Ochoa, Gael García, o sea, gente y otros más que tú me podrás mencionar, ¿no? Que son tan conocidos y significativos para aquellos que tuvimos oportunidad de conocer a esta pléyade de artistas y los más jóvenes. ¿Cuál papel, fíjate, aquí viene la pregunta, y creo que te voy a meter en aprietos, ¿cuál papel ha sido de todos los que has actuado el que te ha llenado más? O tal vez el papel de Nocleaño, ese opaca a los demás. Pues es Pancho Villa, mi general. Mi general es... Eso quería que dijera. General. Entonces, yo a mi general Francisco Villa lo anduve buscando mucho tiempo. No se me daba, porque las pocas veces que se tocaba, pues lo hacía Jesús Ochoa, ¿no? A raíz de que hizo Entre Villa y una mujer desnuda, entonces yo decía, pero pues no. Pero tuve la fortuna de que me llamaron para El vuelo del águila, ¿no? El encanto del águila, perdón, se llamó la serie, esta serie que hizo Televisa sobre la Revolución. Y ahí fue donde te comento este asunto del veto, ¿no? Y a mí me hablaron en diciembre, me dijeron que sí, y de verdad ahí me tuve que morder, como dirían los clásicos, uno y la mitad del otro, porque me hablaron en diciembre. Yo venía de un año muy malo, que no había conseguido trabajo, no tenía ingresos, venía de un año de verdad, de esos que he pasado varias veces, ¿no? Y de repente me hablan, digo, ya la hice, y viene enero, viene febrero, viene marzo, y no arrancábamos. Y aparte, pues yo traía el bigote hasta acá. Entonces me llamaban para hacer cosas, y así, híjole, no, pero corta el bigote. No, porque este bigote es para mi general, o sea, no, yo estoy preparando a mi general, o sea. Y
me hablaron, me salvó literalmente un comercial de Tecate, una campaña para Estados Unidos. Me hablaron, y me dijo me hizo el casting, me hicieron el casting, no, me daban el callback, que el callback es como una preselección, y la preselección hacia el director. Entonces le dije al director, oye, no quiero hacerte perder tu tiempo, yo este bigote no me lo quito. Me dijo, no te apures, no. El comercial es un comercial muy bizarro, entonces nos funciona el bigote así. Bueno, y tómala, que eran 5 comerciales para Tecate, y si eran bizarros, porque me acuerdo, había un momento, yo tenía que decir, esta Tecate va por los amigos, y cuando tocaba el bigote aparecía un carnaval, y aparecía un astronauta, y aparecía una serie de personajes muy extraños. Entonces no desentonaba el bigote con ese mundo bizarro, y pues me quedé con esa campaña, y esa campaña nos permitió respirar unos días, porque ya teníamos el agua hasta acá, y pues yo aguantando vara, perdí varios proyectos por no quitarme el bigote, porque al final yo sé lo que significa usar un postizo, pues. Entonces íbamos a tener muchos problemas a la hora de filmar, batallas, tierras, iba a estar cayendo el bigote, podíamos hacer una escena bellísima y de repente corte, vamos a repetirla, porque el bigote se despegó, ¿no? Entonces yo dije no, y me aferré, y pues fui muy feliz, porque Televisa, mis respetos, echó toda la carne al asador. Entonces me hicieron el vestuario, mandaron a hacer las mitazas, me mandaron al campo militar número 1 a montar los caballos del ejército, que además yo me reía, decía, ¿y para qué me mandan a entrenar con caballos del ejército en Salto cuando yo voy a montar silla charra? Pero pues resulta que llegué al campo Marte, el campo militar número 1, y como vieron grandote, me dijeron, tráiganse el Magno. Entonces, nomás para que te den una idea, mi cabeza le quedaba aquí al cuello del caballo, así de grande era el Magno. Y entonces, pues yo que siempre batallo porque soy grandote, pues los caballos nunca pueden brincar conmigo, porque son chiquitos. Entonces me dan el Magno, y no sabes la delicia que es volar en el aire con un caballo que da un salto y abre las patas y abarca más de 5 metros, a 1,20 de altura. Wow. Entonces, esas clases y esos tipos de lujos, pues cuestan mucho, y solo son para gente millonaria o muy pudiente o militares. Y de pronto, pues Televisa me manda a que entrene, y yo voy porque pues esa beca, ¿quién me la va a dar? Aunque yo a sabiendas que a mí no me iba a servir por un carajo, porque me iba a subir una silla charra. Dicho y hecho, corte a caballo chiquito, rojo, silla charra, y atacamos Juárez, ¿no? En lo cual, pues no hay bronca, porque la silla charra es como un sofá. En cambio, el albardón, que es la silla militar, pues literalmente es como si trajeras un hilo dental. No tienes de dónde afianzarte, como lo tienes en la silla charra, no tienes la cabeza. Y el caballo está educado a otro tipo de monta, tú lo vas ayudando mientras vas cabalgando. En cambio, en la silla charra tú te aplastas, literal, y ya. Y en la silla militar no, tienes que ir acompasando el contrapaso del caballo, le tienes que dar las órdenes a contramano, tienes que impulsarlo con el talón para decirle voy a la derecha, mientras solo das un pequeño tirón. Son muy sensibles porque son educados, entonces no les puedes jalar el freno. No, son unas ladies y unas divas esos caballos. Pero pues ni modo que dijera que no. Entonces pues sí, ahí fue la primera vez que lo interpreté. Todo este tiempo que se iba postergando la grabación, yo lo iba aprovechando para seguir estudiando, de tal suerte que pues leí, no tienes idea la cantidad de libros, la cantidad de imágenes, o sea, en serio sí lo preparé porque deseaba con todo mi corazón interpretarlo, y pues llevo 9 veces haciéndolo. Ayer me acaban de hablar que si, ya ni casting ni nada, nomás que si quiero participar en una película que se va a llamar Felipe Ángeles. Oh, mira. Y que va a salir Pancho Villa, entonces que si me lo quiero aventar, pero por supuesto, ¿no? O sea, yo no tengo problema. Es tal mi admiración y tanto lo he estudiado que pues ya me aventuré a escribir yo mi propia serie sobre Pancho Villa, y mi serie
tentativamente se llama Érase una vez Pancho Villa, o Pancho Villa, el Fénix Revolucionario. Entonces, pues ya estructuré 30 capítulos, ¿no? Entonces ahorita, pues sí, es una serie cara, entonces andamos viendo a ver si me encuentro al señor Amazon, o a Netflix, o si hay algunos de los que te escuchen que tienen unos milloncitos que no sepan qué hacer con ellos. Bienvenidos. Y no la de Villa, los usamos en las películas que estoy levantando, pero de que le podemos dar buen uso a su dinero, de verdad, búsquenme. Y claro que sí. Fíjate que además de esa actuación, que yo creo que te convertiste el Pancho Villa por antonomasia, ¿no? En cuanto se nos venía a la mente, de hecho, pues filmaste tú una serie también para el History Channel y para Net y otros, o sea, ese te definió mucho. Yo recuerdo que... museos, Estoy en el Museo de Sitio en Durango. Allí al final hay un museo sobre Pancho Villa, y al final de la exposición hay un video donde te toman la foto con Pancho Villa y Zapata. Y Pancho Villa te habla y te dice, venga, tómase la foto, que no sé qué. Ese soy yo. Y también estoy en el Museo de Sitio en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas. ¡Wow! Y estoy, creo que en un par de libros sobre el Bicentenario, sobre el Centenario. O sea, han usado mi imagen en un par de libros de texto. Me hablaron para pedirme si no tenía problema que usaran mi imagen. Y me hablaron a mí porque los derechos de las imágenes son de Televisa, que las iban a extraer del documental. Sí. Pero como una cortesía también me hablaron, oiga, ¿tiene usted problema? O sea, yo qué más que agradecido, cabrón. Claro, no, inigualable. Pero fíjate que también te convertiste en un referente por otro de tus personajes, un personaje central, Colosio. Mucha gente en cuanto te miraba a ti inmediatamente decía, ah, sí, Colosio. O sea, no te conocían en Oglaño, pero sí a Colosio. Entonces, esos personajes que has encarnado, que prácticamente son como que te estaban esperando, así como tú estabas esperando que voltearan a ver y dijeran, ah, este es Villa. También hay otros que tú los tenías y que solamente alguien creativo volteó y dijo, sí, él para eso está. ¿Cómo te ha ido en esa faceta también? Fíjate que yo en el 2010, que de verdad no me caía nada, ese año estuve muy salado, supe que querían hacer un programa de Discovery Channel sobre el Bicentenario. Entonces, pues fui a audicionar y ya me dicen, no, sí vas a ser tú. Pero las condiciones eran pírricas, no pírricas, eran pinchísimas, pues. Económicamente eran muy malas las condiciones. Pero yo dije, lo voy a hacer porque pues, no hice nada sobre los 200 años de la independencia, y pues mínimo quiero hacer algo, ¿no? Entonces me hablaban y me dijeron que iba a hacer Morelos. Yo dije, ¿Morelos? Pues lo preparo, pongo el paliacate y pues ya. Y a ver cómo le hago ya. Aparte dije, pues nada más me pinto de rojo los labios para verme como el Morelos sensual de los billetes de 50, ¿no? Parece que le está quedando un besito a Hidalgo, ¿no? Chécalo, en los billetes de 50 está así, bien trompudito. Parece que le pusieron botox, ¿no? Sí. Pero bueno, y ya fui. Entonces, ya que llego ahí, me dice, no, fíjate que no. Nos funciona más para Allende. Ándale, pues. Y ya. Llego, de verdad, las condiciones económicas eran muy malas, y no nomás en el pago de los actores. La producción en general estaba muy, muy castigada. Oh. La ropa era de bodegas, en fin. Entonces, yo me acuerdo que la chica de vestuario estaba sobrepasada porque tenía que vestir a los extras y todo. Y yo fui y le dije, ¿tienes una aguja y un hilo? Sí, ¿no? ¿Me lo das? Y porque mi traje estaba agujerado. Entonces yo me fui a mi camper y ya me tienes cosiendo mi traje, los botones estaban cayendo, los cosí y todo. Y los otros actores me veían intrigados, así de que, oye, no, pero eso que lo haga vestuario. Y digo, pues no estás viendo que las pobres mujeres de vestuario están vistiendo a 40 extras que no se dan abasto. Pero no sé qué. Y luego yo tenía unas botas de montar y me las llevé, y entonces pues, de que me veía bien, ¿no? Y me ajusté la faja y no tenía vaina para mi espada, y me acuerdo que había una papelería ahí en Guanajuato y fui y compré foamy, y vi otra papelería y compré un pedazo de listón dorado y le hice la vaina a mi espada, ¿no? Yo, o sea, si voy a hacer Allende, pues mínimo que le dé un aire al de la estampita, ¿no? Claro. Y quien dirigía eso fue Carlos Volado.
Y entonces Carlos Volado estaba haciendo esta docuficción que le llaman, porque pues era el documental sobre, pero había una serie de cosas que había que... Y entonces Volado me empezó a dar juego, yo... Pues había escenas que había que montar y nos dieron las sillas de montar de la época que se llaman Galápagos, que son literalmente 2 tablas cruzadas y con un colchoncito de cuero, muy incómodas. Y pues yo me trepaba al Galápagos y monté sin problemas, ¿no? Y los otros actores sí tienen muchos problemas por montar, por la silla, etcétera. Entonces, pues de repente empezaron a dar juego, pues a ver, no, que arráncate ya para acá en el caballo. Y yo sé andar a caballo gracias a la sierra, porque en la sierra me enseñaron y ahí aprendí a montar. Y gracias a la sierra sé manejar armas y sé manejar los caballos, y eso me ha dado de comer. O sea, ¿quién iba a pensar que eso que aprendí en la sierra me iba a servir tanto para mi trabajo actoral? Ya, entonces, y luego había unas escenas de batalla, estaba batallando un poco, estaba ahí, tenía problemas porque los actores no sé qué, entonces yo voy con el director y le digo, señor, ¿qué le parece? Aquí yo llego y entonces saco el sable y le hago esto y le hago lo... Exacto, eso es lo que necesito para tener un shot que no sé qué. Y entonces en la refriega, pues la cámara andaba conmigo porque pues, al menos sabían que no me iba a quedar del caballo. Y aparte manejaba el caballo y el sable y le hacía de... ¿no? Entonces pues ya en close-up se veía como que había, ¿no? La gran batalla. Y me acuerdo que en la toma la primera toma que hicimos, el caballo se tropezó. Se tropezó mi caballo, se fue de boca. Y yo recuerdo que quedaron mis pies, tocaron tierra porque el caballo dobló las manos delanteras. Y entonces yo le jalo la rienda porque los caballos no se desbocan si les levantas la cabeza, aunque se vayan a tropezar, si les levantas la cabeza se enderezan y se levantan. Entonces cuando el caballo se fue de bruces, yo en vez de irme con él, yo toqué la tierra y jalé la rienda hacia atrás y el caballo se levantó. Y el caballo se iba levantando y en la misma yo pegué el brinco y entonces no me lastimé porque el caballo se levantó y yo pegué el brinco y entonces nos fuimos juntos. Y seguimos cabalgando. Bueno, pues esa toma quedó. Y entonces esa toma se ve como que efectivamente hubo, porque ya en postproducción le agregaron un bombazo ahí cerquita, tierrita y todo, entonces pareciera y además tienes al actor, es decir, no tienes un stone que se ve la espalda o el hombro, sino tienes en primer plano a tu actor que hace Allende y se nota que sí está en la batalla y se nota que el bombazo le cayó y el caballo se cayó y el tipo sabe montar. Entonces pues yo creo que esas acciones me permiten que años después recibo una llamada: hola Enoch, soy Carlos Volado. Ah, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ver mañana en los estudios de Churubusco? Sí, ¿qué pasó? Acá te explico. Llego, me da un folder, me dice: no, voy a filmar Colosio y quiero que tú vas a Colosio. Nomás tiene un problema. Me dice: ¿cuál? Colosio sale poquito. Bueno, le digo, no hay problema, nomás te voy a pedir un favor. Dime, yo quiero que el nombre de Colosio esté vinculado a mi nombre. O sea, Enoch hace a Colosio, Colosio es Enoch, o interpreta, lo que sea. No le hago problema, pero ¿por qué? Le digo, es que acabo de hacer la serie de Pancho Villa, la serie de Revolución. Todo el mundo habla que Pancho Villa está increíble, pero nadie sabe que lo hizo Enoch. Entonces, pues, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Cerrado. Cuenta con ello. No hablamos de dinero, no hablamos de nada. Solo él fue claro, me dijo: sales poquito. No es la película sobre Colosio, sino es el asesinato de Colosio. Y le dije: ok, yo nomás te pido esto, que mi nombre aparezca y el personaje. Va. Y yo venía de hacer justamente a Pancho Villa, teníamos dinero, o sea, después de un año que no teníamos nada, pues ese año me veía muy bien, entonces yo llegué feliz a la casa, mi amor, ya nos podemos ir de vacaciones, le dije a mi mujer, y ya estamos preparando irnos para La Paz, y en eso me habla este compa, y entonces fue así de, bueno, pues se acabó. Entonces, sí nos vamos de vacaciones, pero yo a partir de este momento, pues pura lechuga. Sí. Porque tenía que bajar de peso, venía desde Pancho Villa, tenía que bajar de peso para Colosio, y tenía un mes. Literalmente tenía un mes para preparar ese personaje. Y entonces
La familia de mi esposa en Caborca, yo creo que me alucinaron mucho porque ellos me conocieron, llego la primera vez y yo me encerraba, o sea, desayunaba, convivía un rato con ellos, platicaba y luego me encerraba hasta que me hablaba Idalia para comer. Y entonces le decían, ¿qué le pasa? ¿Le quedamos mal o qué? No, es que está estudiando para lo de Villa. Y entonces a ellos les parecía, y luego vuelvo otra vez y ahora me encerraba para estudiar lo de Colosio. Entonces ellos sentían en un principio como que pues, yo no quería relacionarme con la familia y además les parecía como absurdo que estudiara tanto, que era mucho lo que estudiaba, pues. Pero pues es que, imagínate, me dan el expediente sobre Colosio. Wow. O sea, el expediente que recién había liberado recién se había liberado en el archivo general de la Nación, a sí. la Lecumberri, nos dieron el expediente completito, que venía todo tasajeado, o sea, con manchas negras, así, no venía, todo lo que decía, nomás decía el licenciado y así una rayota negra. Al estilo. ¿No? Entonces venía súper censurado. Y pues la neta sí, yo decía, me puse a ver un buen de imágenes en YouTube, averiguar, ver cómo hablaba, su cadencia, etcétera. Y le hablé a producción llegando a México, le digo, necesito 3 cosas. Necesito que me manden urgentemente, necesito mínimo 2 o 3 faciales a la semana, o necesito que me hidraten la piel, porque este hombre traía la piel rosita, bien bonita, o sea, no traía una sola arruga, o sea, se ve que le ponían sus mascarillas para que se viera lo sano. Y necesito que me manden urgentemente con un dentista a que me haga limpieza dental. Mis dientes tienen que estar prístinos, blancos, brillantes, porque este tipo, mucho de su encanto estaba en su sonrisa, y él lo sabía. Él lo sabía. Así es. Y otra, necesito estos requerimientos para cuando estemos filmando. Esto es lo que yo necesito comer mientras esté filmando. No puedo comer otra cosa porque se jode la talla y no va a caer la ropa. Son los 3 requerimientos que necesito para ser personal. Ok, ¿no? Conseguido. Y sí, me mandó un dentista, me blanquearon los dientes, machín, ¿no? Y llegaba así de, ya. Deslumbrando. No, en serio, o sea, sí me los blanquearon bien machín, y porque aparte lo que estuve estudiando en Colosio es que él habla, se ve que lo tenía un coach, porque era así de, cada punto lo respetas, haces pausa, entonces él hace la pausa, se moja, saca la lengua, se moja los labios y luego continúa la siguiente oración. Y eso ve, cualquier video de él constantemente lo hace esto. Ahorita no se nota mucho porque el bigote lo traigo largo por el personaje que estoy haciendo, pero pues, traía el bigotito bien cortadito, pero siempre, en cualquier punto se detiene, respira, saca la lengua, se moja los labios y continúa, ¿no? Y aparte tiene también un sonsonete, que es una mezcla entre norteño y asertivo. Entonces es muy puntual con los puntos. Nunca deja arriba nunca deja una inflexión alta, siempre termina y luego continúa, ¿no? Entonces sí, eso fue lo que más estudié, porque tenía yo mi discurso, el de Lomas Taurinas, y tenía el prediscurso antes del Monumento a la Revolución. Así es. Fíjate, qué interesante todos esos vericuetos que ustedes los actores se meten para poder interpretar, para darnos eso que en el imaginario tenemos de un personaje, ¿no? Y obviamente todo esto fue producto de tu preparación por años, ¿no? Fíjate, antes porque ya que prácticamente vamos a ir concluyendo la entrevista, antes de esto yo quiero hacerte una pregunta que a lo mejor es un poquito, no entra tanto en tu contexto de la actuación, sino en este punto yo quiero hablarle al profesor, al compañero normalista que tuve y que abrevó de toda esa época vasconcelista, Torres Bodet, etcétera, que vivimos. Yo aquí en el estado he iniciado unas acciones tendientes pues a hacer reflexionar a toda la sociedad de cómo se ha quitado del libro de texto de 3er grado, que es la única oportunidad que teníamos en educación primaria por enseñar lo que es la historia nuestra,
la historia local, la historia de aquí de Baja California Sur, se ha quitado toda la parte del contenido histórico. Y si bien es cierto, han quedado actividades pues que forman también otros aspectos de la personalidad de los niños, la parte histórica quedó prácticamente anulada. Solamente hay unas cuantas referencias muy cortas. Me gustaría ver cuál es tu impresión de un sudcaliforniano, ¿verdad? De un tobeño. ¿Qué piensas sobre esto? Tú que lo viviste como profesor y como estudiante. A mí me parece un saqueo, literalmente. La palabra que puede describir eso es saqueo. Y no me extraña, y aquí sí, perdón, pero sí los colores y los partidos son importantes. El primer animal en violar la educación y la historia en México fue Vicente Fox. Vicente Fox retiró de los libros de texto toda la parte precolombina, y en los libros de texto de Vicente Fox la historia empezaba con el campanazo de Miguel Hidalgo, como si allí, así por generación espontánea, ¡pum!, empezó México. Entonces, ese animal cometió ese saqueo. Luego, no me extraña porque el gobernador del estado es panista. Entonces no tiene el menor respeto por la historia. Porque al final del día, yo sé que existen comisiones estatales que son las que le entregan al gobierno federal la visión de la historia local que se quiere plasmar en los libros, a la comisión. Y digo esto porque, independientemente de las filias y las fobias, el presidente de la República es un tipo que constantemente en todas las mañaneras se nota que es un tipo que ama, que lee y que conoce la historia del país. Constantemente hace citas históricas. Yo hay 2 conferencias que le he oído que yo saqué mi libreta porque eran datos históricos que yo desconocía, ¿no? Hay un corrido que yo conocí en la sierra que me fascina, que se llama Catarina en los Rurales, y el otro día se aventó él toda una disertación sobre una pregunta de un periodista colombiano, y yo dije, ¿qué tiene que ver Catalino con Colombia? Y nada, resulta que sí, fue una cátedra de historia de las relaciones entre Colombia y México que datan desde el Porfiriato, ¿no? Entonces, esto es un saqueo, esto es una traición, y cuando digo traición, porque no es posible que nos quiten lo más esencial. Es decir, esos niños, esas generaciones que están abrevando de esos libros de texto, van a crecer sin tener el menor apego, y entonces pues van a creer que esta tierra se llama California porque pues es desde Los Ángeles, California. No que fue al revés, que la California se hizo desde La Paz hacia arriba, no al revés. Entonces no me extraña esta actitud entreguista, porque al final del día es una actitud entreguista. En el momento que tú estás negando tu propia historia, estás entregándole a un tercero que yo desconozco, pero sí hay un tercero al que le beneficia que esa historia no se conozca. Y además el pelmazo, por ser lo más suavecito, secretario de Educación que tienen, que ese tipo vino a México a querer clausurar la casa del estudiante, lo cual es un atentado también, porque tú y yo sabemos que el Estado no tiene la infraestructura suficiente para proporcionar educación superior a la población. Entonces se hace necesario emigrar, como lo hice yo y como lo han hecho muchos, ya sea estudiar la licenciatura o un posgrado, que antes salían de La Paz o del Estado a estudiar la primaria, porque la casa del estudiante va a cumplir 100 años. Sí. Entonces, este tipo quería cerrar como lo hicieron con la escuela 18 de marzo, ¿no? Que es un lote baldío. O sea, ¿a quién iban a beneficiar con ese derrumbar ese edificio, ¿no? Entonces, son saqueadores y lo han demostrado porque el desempeño que han tenido como gobierno ha sido extremadamente pobre, y cuando tuvo esa actitud de confrontar a la federación y sumarse en este bloque oportunista llamados los gobernadores federalistas, ¿cómo se atreve a levantar la voz contra la federación cuando el gobierno del Estado y el Estado en sí mismo depende en gran medida de la federación? Es decir, tenemos un
alto número de empleados de gobierno en el Estado que dependen de los recursos federales. Querrámoslo admitir o no, es una realidad, y es una realidad no de ahora, es una realidad añeja. De hecho, bajo esas condiciones se fundó el territorio de Baja California Sur, porque había que poblarlo de alguna manera, ¿no? Por eso surgió el Valle de Santo Domingo, por eso surgió el Valle de San Juan Londó, porque era urgente poblar esa extensa cantidad de tierra que no tenía pobladores y estábamos vulnerables como históricamente hemos estado, que eso tendría que saber los niños de tercer año, que nuestro estado han pretendido que sea un botín, se lo han querido llevar los gringos, se lo han querido llevar los alemanes, los japoneses lo han querido tomar. Estos niños van a crecer queriendo que, sabiendo que el estado ha estado ahí y que pues, siempre ha habido gringos. No, nuestro estado siempre ha sido un territorio muy atractivo para otras potencias. Así es. Y así lo sabía el general Agustino Lachea, que a él le tocó orquestar la fundación de esos dos valles. Y podrán decir, es que tenemos la salinera, tenemos los cabos, no es cierto, es decir, también se recibe mucho de la federación para poder complementar. Entonces, este saqueo no ha estado solamente en el ámbito económico, porque además sabemos perfectamente que no se han aplicado los recursos federales como debieran. Ha habido un descuido absoluto en este gobierno. Esa absurda gasto inútil de ponerle como 45 lámparas atrás al museo, ¿como para qué? Yo sé que así se justifican los grandes presupuestos, ¿no? Hicimos. Pues sí, pero ¿para qué pones todas esas luminarias atrás? ¿Qué beneficio tienen? ¿En qué sirven? ¿Qué ayudan? Estéticamente no tienen ninguna propuesta. Hay un consumo bárbaro de energía eléctrica, lo cual va a subir los gastos, y al final del día van a terminar pagando. Entonces, es absurdo. Pero así se ha manejado este gobierno, y ahora hay un saqueo abierto a la educación, porque al final del día, si nosotros no sabemos de dónde venimos, jamás podremos decir quiénes somos. Yo me siento orgulloso de ser tobeño, yo me siento orgulloso de ser subcaliforniano, porque conozco mis raíces, porque conozco quiénes fueron los que ayudaron a fundar el Valle de Santo Domingo, porque mis abuelos, mi padre, mi madre, mis tíos, estuvieron ahí, ¿no? Mis compañeros de la secundaria, todos ellos tenían una historia de colonos, porque al final del día el Valle de Santo Domingo fue fundado por colonos. Fíjate la palabra que estoy empleando, pareciera que es del viejo oeste, sí, pero es una realidad. Sí. Y esa realidad la conocemos quienes la hemos vivido y la podemos externar y compartir con las nuevas generaciones, pero la Secretaría de los Servicios de Educación del Estado están obligados a entregarle a las nuevas generaciones un mínimo de conocimiento de cómo se generó su estado y las condiciones en las cuales hoy se viven. Y en ese sentido, una vez más, el gobierno actual, el gobierno panista, como lo hizo Fox, traicionan la historia. ¿Por qué? Porque tienen que servir a otros intereses, y la historia, si no se conoce, uno está obligado a repetirla. Y ese ha sido el trágico sino de nuestro país. Así no, te agradezco muchísimo, Edmundo Enoch, que nos hayas comentado este punto con el cual coincidimos. Yo creo que la historia nunca debe de quitarse, la historia local, regional, que fue una conquista que se logró durante decenios de ya no estar nada más viviendo la historia del centro del país, sino también que nuestros niños, como tú bien dices, conocieran dónde surgieron esos pericúes, cochimíes, guaycuras, de dónde surgió ese hermoso Valle de Santo Domingo, Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, porque si no conocen su historia, es unos niños que van a crecer como una mesa que le falta una pata, como un futuro que va a quedar incierto. Entonces, pues, te agradezco muchísimo tu punto de vista, y bueno, no sé, háblanos de tus proyectos. ¿Qué está en pie? ¿Qué hay en lo próximo para Enoch Leaño? Pues nomás quiero, para concluir esto, o sea, la orfandad histórica que está dejando este gobierno a esta generación es un pecado, ¿no? O sea,
en términos religiosos y en términos éticos, es una falta absoluta de ética y de compromiso para con quienes gobiernas, que es tu compromiso, ¿no? Y en ese sentido, pues yo fiel a mis principios y sí me encabrona mucho, y sí lo digo así abiertamente, lo que acabo de decir, cada palabra, no me arrepiento de nada de lo que he dicho, lo sostengo en cualquier foro que me inviten y lo puedo debatir con quien me inviten a debatirlo, no tengo ningún inconveniente, tengo las herramientas y los elementos para sustentarlo. Porque aparte, pues has de saber que en esta pandemia terminé mi maestría, ¿no? Sí. Entonces, ahorita estoy haciendo un diplomado y el año que entra empiezo mi doctorado, y eso por gusto, porque pues realmente no tengo ninguna obligación, mi carrera no me exige que tenga yo esos grados académicos, pero lo hago por gusto, por la misma curiosidad que me ha movido, pues también tengo mi curiosidad académica, y pues ahí me pierdo en algunas páginas. Y de hecho, cuando digo consecuentes, porque como te mencionaba al principio y te mencionaba ahorita en esa cuestión histórica, sí, pues yo ahorita estoy empezando a gestar un proyecto, aparte de los proyectos que ya tengo, pero estoy gestando un proyecto, y aquí quiero aprovechar este espacio para invitarte, porque he estado leyendo tu trayectoria, he visto tus publicaciones, la cantidad de documentos, ensayos, notas que has publicado sobre la historia del Estado, que yo no sé por qué a ti no te invitaron a formar parte de esa comisión, si tú tienes un conocimiento cabal. He seguido tu perfil en Facebook, te veo que estás ahí metido en el archivo, nos has compartido cantidad de material extraordinario. Estas 2 aplicaciones que acabas de generar, de verdad, mis respetos, muchas gracias. O sea, el sistema de Oasis, ergo las misiones, es todo un sistema es particular que solo se da en la península, porque en el resto del macizo continental no se requería, agua hay de sobra. Entonces, quiero invitarte y quiero hacer el compromiso público aquí, si me puedes ayudar y auxiliar, porque estoy haciendo un proyecto sobre Fernando de la Toba, y el proyecto es sobre Fernando de la Toba. Yo considero, por las lecturas que he tenido, algunas cosas que tú me has compartido, otras que he bajado de Culco y otras publicaciones que han hecho, pues creo que Fernando de la Toba podría considerarse el padre de los californios. Así es. ¿No? Entonces, ese es el punto de vista que quiero tratar, de cómo este hombre declara la independencia del territorio de la Nueva España, cómo lo defiende, porque pues, aunque sea una escaramuza, lo que sea, al final es un acto heroico. Tuvo los pantalones de pararse ahí, no al menos, y quiero llevarlo desde la fundación propiamente, la declaración de la independencia, y terminar aterrizándolo en La Toba, en Ciudad Insurgentes. Es decir, ¿por qué La Toba se llama La Toba? No es porque así se llamaba uno de los primeros colonos, sino es por Fernando de la Toba. Entonces, ese es el arco dramático que quiero plantear en la película, ¿no? Un poco los antecedentes de Fernando de la Toba, el momento climático, la defensa del territorio de las Californias, ¿no? Del ataque español, y su muerte, y al final, como especie de epílogo, un homenaje en tiempo actual en Ciudad Insurgentes como parte de ese legado, digamos que es lo único vivo que queda de su legado, por decirlo de alguna manera. Y ahí sí quisiera invitarte a ti y a quienes tú conozcas que puedan sumarse a que me ayuden en cuanto a la revisión histórica, que toman en cuenta que es una ficción, pero sí quiero respetarle en la medida de lo posible la cronología, ¿no? Y no cometer un error garrafal de decir que en ese momento pues ya usaban tricornio, ¿no? O sea, de ese tipo. Entonces, es un proyecto que tengo ahorita en mano, estamos gestionándolo con una heredera de Fernando de la Toba, y estamos trabajando en ello, y es un proyecto que, independientemente de los otros proyectos que tengo, es un proyecto en el cual ahorita estoy trabajando con vistas a hacerlo. Todo se haría allá, obviamente. Ahora vienen los cambios de gobierno, entonces pues no sé quién se vaya a quedar con la gobernatura, con quién tenga que sentarme a negociar, que de antemano ya sé que lo primero que van a decir es que se llevaron hasta los lápices, que no hay dinero.
Entonces, bueno, eso ya me la sé de memoria. Entonces, pero bueno, ya veremos si más adelante hacemos una convocatoria en los medios locales para ver quién se quiere sumar al proyecto y quién nos quiere ayudar a levantarlo. Pero ahorita lo que sí necesito son las plumas y las lecturas y la visión histórica que tienes tú y varios compañeros, perdón por decir compañeros, pero varios coterráneos que han estado inmersos en el conocimiento de la historia local, y creo que aquí yo no cometería el pecado de brincármelos, ¿no? O sea, yo sí necesito de abrevar de lo que ustedes saben para poder conformar esta ficción, y creo que puede quedar algo bastante atractivo, didáctico y entretenido. Claro que sí, con el sello que te caracteriza a ti de un sudcaliforniano a carta cabal. Y cuenta conmigo, en lo que modesta y humildemente pueda apoyar, me sumo a ese proyecto que yo sé que va a llegar a muy buen término. Y bueno, pues hermano, te agradezco muchísimo el que hayas acudido a mi convocatoria. Inmediatamente pudimos armar esta plática, esta conversación, que sé que muchos de tus paisanos la vamos a estar viendo una y otra vez. Y pues muchas gracias, y no sé, unas palabras finales ya para esta entrevista. Pues yo te quiero agradecer en primer lugar la auténtica libertad de cátedra, de palabra, de discurso, porque al final del día, pues sí, se tocan callos de vez en cuando, pero pues, al final del día esa es también la función del arte, ¿no? Generar en el otro una invitación a un cambio de mentalidad. Y a mí el arte eso me ha enseñado, y el arte me permite estar vivo todos los días, pese a lo negro que está el panorama, pandemia, lo que vos sí mandes. Para mí es una situación más de crisis como las N que he pasado a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces, para mí, pues es una situación más que hay que ver cómo la resolvemos, y la vamos a resolver. Pero quiero agradecerte este espacio, quiero agradecerte tu entrevista, y quiero agradecerte tu amistad, y quiero agradecerle a todos los que me están escuchando el favor de su escucha activa, que eso es bien importante, y quiero desearles a todos los que puedan ver esta entrevista que haya mucha salud, que haya fortaleza, y que nos levantemos como país una vez más. Claro que sí. Muchas gracias, Enoch, que estés muy bien. Y bueno, amigos, no se pierdan esta entrevista que va a quedar aquí en mi muro, y donde vamos a poderla ver las veces que gusten. Muy interesante. Gracias, Enoch, muy amable. Hasta luego.